Hola queridos, ¿qué tal? Les habla el pastor y psicólogo Gamaliel Feliciano. Actualmente nos encontramos pastoreando en el norte de Virginia y Maryland, en Estados Unidos. Y en el día de hoy hemos decidido hacer esta pregrabación, esta transmisión a través de la internet para beneficiar a nuestros hermanos que hoy sábado, se encuentran en sus casas, en sus hogares, porque afuera está nevando como loco. Está nevando muchísimo, así que está un poco peligroso. Gracias por tomarte el tiempo de compartir este video con otros. Gracias por tomarte el tiempo de reunirte con tu familia a meditar en la poderosa palabra del Señor que estaré compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana, o tarde, o noche, donde quiera que nos estés viendo. Quisiera en el día de hoy comenzar con una oración. ¿Será que me acompañas? Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque puedo contar contigo, para que me dirijas, porque podemos contar contigo, para que tu Espíritu Santo nos aclare lo que nos estás diciendo en la palabra y para que establezca en nosotros principios que nos ayuden a vivir de una manera más estrecha entre nosotros y más conectados a ti. A esta hora te damos gracias, Señor, porque nos das las fuerzas, nos das la libertad para estudiar, nos das el deseo de buscarte cada día. Quédate con nosotros y visítanos donde quiera lleguemos con esta señal. En el nombre de Jesús. Amén. No sé tú, pero una de las cosas favoritas para mí cuando yo era pequeño era observar caricaturas. Muñequitos, decimos en Puerto Rico. Ir de la escuela hasta la casa era un momento especial porque sabía que a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, podía observar los muñequitos favoritos, las caricaturas favoritas. Y una de esas caricaturas favoritas para mí era El Coyote y el Correcamino. El Correcaminos, ¿lo recuerdas o no? Un coyote y el pájaro que corría, el Correcaminos, el mi. Exacto, ya lo tienes en la mente. No sé, a mí me gustaban, era un poquito sangriento, para ser honesto, para los niños, pero eso era lo que veíamos en el pasado, cuando éramos pequeños. El coyote tenía una misión en mente todos los días, y era la de atrapar el Correcaminos. Pobrecito, estaba flaquito, quería comérselo, y siempre utilizaba el mismo método, siempre buscaba armas marca Acme, exacto, torpedos, cuestiones, y amarraba rocas. Era el mismo método siempre, con el mismo propósito, pero irónicamente siempre esperando resultados diferentes. En cada episodio el coyote tenía la esperanza de que iba a atrapar el Correcaminos. Curiosamente, nosotros vivimos en muchas ocasiones como el Correcaminos. Hacemos las mismas cosas esperando resultados diferentes. No compramos nada marca Acme, hasta donde yo sé, pero hacemos exactamente lo mismo que él hacía. Y a nivel espiritual, a veces esto sucede porque no entendemos cómo es que Dios trabaja, porque no entendemos cómo Dios trabaja en nosotros y las cosas que hace en nosotros y por nosotros en momento de crisis. Y entiende lo siguiente: una crisis es ese momento o esa circunstancia o ese evento en donde tú no tienes todas las herramientas para resolver lo que está sucediendo. Así que todos pasamos por crisis, y de igual manera Dios trabaja en todos y para todos, especialmente en momentos de crisis. Para que eso suceda, para que eso cambie, debemos abrir nuestra mente. Y yo creo firmemente que este año ha de ser un año de mucha bendición para nuestras iglesias. Un año de mucha bendición para el Evangelio. Pero para que eso suceda nuevamente, debemos abrir nuestra mente. Debemos estar abiertos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y quizás mi reto para ti en esta mañana, que me observas a través de la internet, es que puedas darte la oportunidad de disfrutar lo que es estar en el plan de Dios, de disfrutar lo que es identificar el propósito de Dios en tu vida. Así que te invito a eso. En el día de hoy yo quiero estudiar contigo un poco lo que es narrado en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 4. El libro de Jueces se encuentra en, la primera parte del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4 se narra una historia especial acerca del pueblo de Israel, que ya estaba en Canaán, ya estaba disfrutando, entre comillas, de Canaán, de estar allí, aunque no estaban disfrutando de esa tierra prometida a plenitud. Y antes de entrar al capítulo, yo quiero que tú recuerdes de qué se trata. La tierra de Canaán fue una tierra prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, repetidas veces, en repetidas ocasiones fue prometida por Dios mismo a ellos, y ahora estaban allí y no la estaban disfrutando. Es como cuando alguien te da un regalo y tú no lo puedes disfrutar. Hace poquito, estamos en enero 2016, enero 23, de hecho está saliendo este video el día de mi cumpleaños.
by the way. Y en diciembre nosotros, mi esposa y yo, decidimos regalarle a nuestra niña menor, a Nahara, un trampolín. Ella es de las niñas muy activas que se pasa dando vueltas por la casa y está en gimnasia y era lo que ella deseaba y entendimos que era apropiado, podía hacer ejercicio en ella, etcétera, y se lo regalamos. Luego de eso nosotros salimos de vacaciones por varios días, así que no lo pudo disfrutar mucho, y 5 días después ella tiene un pequeño accidente haciendo gimnasia, de hecho. Y el doctor le dice: no puedes hacer deportes, ni ejercicios, ni brincar en el trampolín por al menos 6 semanas. Wow, es un poquito triste ver cómo ella observa ahora, en estos días, justamente en estos días, el trampolín desde lejito, y pone su carita de tristeza porque no puede disfrutar ese regalo. Y los israelitas estaban sufriendo un poco más que mi niña, mucho más, porque estaban en la tierra prometida, pero no podían disfrutar de ella. Sucede que había un rey que era bastante cruel con ellos. Su nombre era Jabín, está allí presentado en Jueces capítulo 4, que era bastante agresivo con los israelitas, y los israelitas estaban en ese momento viviendo en mucho miedo. La mayoría de las veces vivían encerrados, porque a la menor provocación eran matados. El rey Jabín tenía un buen ejército, y allí tenía un general especial que le ayudaba y que va a ser parte de la historia que quiero compartir con ustedes. Y lo más famoso de su ejército era que tenían 900 carruajes o carros de metal que protegían a los soldados que allí iban. Y no solo los protegían, sino que en las ruedas tenían ciertas espadas que cuando iban corriendo con solo las ruedas de los carruajes o de los carros lastimaban, mataban a los enemigos. Así que imagínense, con 900 carros de esos podían literalmente barrer un ejército de miles. Y los israelitas, que no tenían recursos, que no tenían un ejército, que no tenían un entrenamiento, vivían temerosos de esto. Sabían que a la menor provocación iban a ser muertos, porque el rey Jabín tenía los recursos para hacerlo. Había miedo al hacer cosas rutinarias, al salir a la calle, al buscar alimento, al salir de compras. Había mucho miedo. Y sencillamente porque no podían disfrutar lo que les correspondía. Y esto me trae muchas historias a la mente. Cuando ustedes y yo nos hemos sentado a hablar acerca de su historia de vida, cada uno de ustedes tiene una historia de vida, y muchos de ustedes han venido a este país por diferentes circunstancias. Algunas de esas historias se dan porque no pueden sencillamente quedarse en sus países, no pueden quedarse allá a disfrutar de su tierra por miedo a que le pueden hacer daño, por miedo a que van a hacerle daño a sus familias, por miedo a que los pueden hasta matar. Y las circunstancias de los israelitas era muy parecida. Algunos llegaron a huir de su tierra, de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Otros quedaron allí, pero al quedarse allí sufrían aún más, porque estando allí no podían disfrutarla. Y es un asunto muy triste para nosotros como humanos, pero yo quiero que entiendas hoy que aún en esas circunstancias, aún cuando se vive con miedo, aún cuando no se puede regresar a la tierra, o aún cuando estamos en la tierra pero no podemos disfrutarla, aún cuando estamos lejos de los que amamos, aún cuando estamos preocupados porque no sabemos cómo está nuestra familia, porque sencillamente no hay comunicación con ellos, Dios trabaja. Recuérdalo bien, escúchame bien. Aún en esas circunstancias, Dios trabaja. Y lo más maravilloso de Dios es que Dios trabaja a su tiempo. Dios trabaja a su tiempo y Dios se muestra a sí mismo cuando entra en escena, cuando nadie lo espera, pero cuando más se necesita. ¿Estás escuchando bien? Cuando nadie espera a Dios, pero al mismo tiempo cuando más lo necesitan, Dios aparece de una manera más palpable. No que no estaba allí, Dios está allí contigo en todo momento, pero se va a revelar a ti de una manera más palpable y especial cuando más lo necesitas. Y cuando tú amplías ese corazoncito tuyo, cuando tú dices: Señor, yo quiero recibirte, yo quiero que tú actúes, porque tal vez he tratado muchísimas cosas y no he podido. Los israelitas estaban allí sufriendo bajo el reinado de Jabín y el general Sísara.
Císara, como ya te mencioné, tenían un buen ejército y los hombres vivían con miedo. Los hombres, especialmente el género masculino, vivía con miedo porque eran los que les correspondía ser parte de los ejércitos o defender una nación. Así que eran tratados aún más fuerte que a las mujeres, aún con más crueldad de lo que se le trataba a las mujeres. Y sabes que llegó un momento en que estos hombres y mujeres comenzaron a reclamarle a Dios. Y es en ese momento que Dios sonríe. En ese reclamo Dios sonríe y dice, ¿sabes qué? Es hora de romper el patrón de mis hijos, el patrón que siguen mis hijos, el pueblo de Israel. De igual manera como hace con nosotros. Nosotros, como mencionaba al principio, a veces vivimos como el coyote, esperando algo específico al actuar de X manera. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Mi manera de actuar es muy diferente a la tuya. Cuando tú dices alto, yo digo bajo. Cuando tú dices blanco, yo digo negro. Cuando tú dices aquí descanso, Dios te dice muévete en fe. Y en ese momento Dios decidió hacer algo especial y fue colocar a una mujer como líder, romper el patrón de lo que ellos pensaban era lo mejor para ellos. Así es Dios. Aleluya. Dios escoge y coloca a una líder no típica. Hubo otras líderes de ese género, del género femenino, mujeres, antes de ella. Sin embargo, Débora hizo algo muy especial aquí. Débora dejó una marca en la historia del pueblo de Israel muy especial. Débora, también mencionada en el capítulo que estamos discutiendo hoy, que te invito a que después leas con calma, era jueza y era profetisa, según nos dice la Biblia. Y a veces pensamos en profetas y decimos, profetas son los que predicen las cosas que van a suceder, pero el rol de un profeta a nivel bíblico o en la Biblia es mucho más profundo que solo predecir situaciones, que solo predecir eventos. El profeta estaba allí para guiar, para conducir, muy parecido al pastor, pero con una profundidad aún mayor. ¿Okay? El profeta estaba allí para resaltar a Dios, levantar a Dios y decir, pueblo, nosotros tenemos que ir aquí, a este Dios, tenemos que permitir que Él llegue a nosotros para poder triunfar. Y ese era el rol de Débora, señalar a Dios como lo más grande. Llega un punto en que los israelitas comenzaron a clamar a Dios y fueron donde Débora. Débora los escucha y entonces ella manda a llamar a otro hombre que era muy conocido por su dureza, su fortaleza, su valentía. Su nombre era Barak. Y Débora lo llama y le dice, ¿sabes qué? Dios tiene un plan para libertar al pueblo de Israel. Dios tiene un plan para vencer al ejército de Císara. Y Dios quiere utilizarte. Qué maravilloso esto. Yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy diciendo en el día de hoy, pero es especial como Dios utiliza a sus hijos. Es especial como Dios nos da la oportunidad de encontrarnos con Él, de manifestarnos en su presencia, de ser parte de un plan mayor. Muchos de nosotros carecemos de ese sentido de vida. Muchos de nosotros sencillamente no sabemos por qué estamos aquí en la tierra. Y en el día de hoy Dios te dice, yo quiero involucrarte. Llamó a Barak y le dijo, vas a reunir 10,000 hombres, vamos a subir al monte y allí en ese monte Dios nos dará a ese ejército que tanto dolor nos está causando. Si te das la oportunidad de leer un poco más los otros capítulos allí en el libro de Jueces u otros comentarios que hablan acerca del contexto histórico, te darás cuenta que el ejército de Císara era mucho más grande que 10,000 hombres y solamente los 900 carruajes o coches de metal podían destruir esos 10,000, especialmente porque los historiadores nos dicen que ellos no tenían armas. Los israelitas, algunos historiadores dicen no tenían espadas, no tenían flechas, no tenían arcos, no tenían lanzas, no tenían ni siquiera escudos. Entonces, ¿cómo iban a destruir a un ejército que estaba completamente armado? Y aquí está el primer punto que yo quiero compartir contigo. Busca lápiz y papel porque deseo que lo escribas, ¿ok? Si estás en familia, quizás un pizarrón te pueda servir, una cartulina, un pedazo de cartón, escríbelo, colócalo en la pared, porque quisiera que después de este sermón ustedes se tomen el tiempo de discutir lo que hemos hablado en el día de hoy.
¿Estás listo? Lo primero que entendemos de esta historia es que no importa cómo sea tu enemigo, no importa cuán grande parezca, no importa cuántas personas parezcan estar en contra de ti, aquel que está con Dios está en mayoría. ¿Estás conmigo? ¿Estás escuchando? Yo quiero que escuches, ¿eh? Dice, donde está Dios, siempre hay mayoría. Puedes estar tú solo con Dios, solo tú con Dios, y tú estarás en mayoría. Pastor, es que en mi trabajo no me permiten ser cristiano. ¿Que no te permiten? El ser cristiano y el aplicar la palabra y el vivir con Dios no es decisión de nadie más sino tuya. Pastor, es que son 100 contra mí. No importa. Si tú estás con Dios, la palabra nos dice que tú estás en mayoría. Aunque seas tú y Dios solito. A mí me gusta eso, ¿eh? Y estaba empezando a caer un poquito de nieve ya. Pero yo me siento caliente, porque el poder de Dios, eso es lo que hace, brother. El poder de Dios, eso es lo que hace, mi hermana. No importa dónde estés, si estás con Dios, estás en mayoría. Y ese es el primer punto. Barak entendió muy bien este principio. Y por eso le indicó a Débora que solamente iría a la batalla si ella iba con ellos. Barak no estaba interesado en el status quo. Barak no estaba interesado en que otros criticaran que había llevado a una mujer a la batalla. Barak no estaba interesado en que a él dijeran que él no era la cabeza del ejército, sino que era una mujer. Barak estaba interesado en que su ejército, el pueblo de Israel, los 10 hombres que subieron con él, entendieran que estaban allí no por sus fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Y cuando la profeta de Dios estaba allí con ellos, eso les recordaba que no estaban solos. Y que cuando estamos con Dios, estamos en mayoría. Está bueno, ¿verdad que sí? Dios es maravilloso. Pero no es lo único que aprendemos de este capítulo. Mira lo que sigue sucediendo en la historia. Mira lo que sigue sucediendo. Barak no estaba interesado en el status quo, ya lo hablamos. Y Débora le hace saber, hey, mira, si yo voy contigo, el reconocimiento no va a ser para ti. En otras palabras, le estaba diciendo, no vas a ser tú la cabeza, ¿eh? Y Barak estaba bien con eso. Si Dios colocó a Débora como cabeza en esas circunstancias específicas, I'm okay, I'm fine. Yo no voy a estar peleando por géneros. Y a veces en la iglesia eso sucede, es triste. Tenemos un trabajo que hacer y aquellos que están llamados para hacerlo, que están dispuestos a hacerlo, les ponemos el pie porque no cumple con los requisitos que yo entiendo que debe cumplir. Porque sencillamente es mujer. O en el otro caso, porque es hombre y no le toca eso. No perdamos el tiempo en eso. Barak dijo, hay un trabajo que hacer. Let's do it. Hagámoslo. Hagámoslo. No tendrás el crédito. No me interesa. Vamos a hacerlo. Débora entonces le da instrucciones, que ya las mencionamos, 10,000 hombres. Vamos a subir al monte. El monte se llamaba el monte Tabor. Y el ejército de Sícara, el Señor mismo lo traerá. Son palabras de Dios a través de Débora. Yo voy a traer de Sísara, voy a traer el ejército donde ti, pero tú vas a estar en un monte y ellos van a estar en el llano, en el arroyo. Y allí, dice el Señor, los entregaré a tus manos. Yo no sé si tú estás entendiendo este asunto. En el día de hoy, solo para que estés en línea conmigo, estamos hablando de cómo a veces nosotros tratamos los mismos métodos, las mismas set de circunstancias, las colocamos pensando que nos van a dar un resultado diferente. Y como Dios dice, mira, no es de esa manera como yo quiero trabajar de otra manera. Abre tu mente, abre tu corazón, entrégate a mí, sométete a mí y yo me voy a encargar del resto. Dios rompe el patrón, coloca a Débora como líder. Y no solo eso, le dice, prepárate 10,000 hombres para que suban al monte y yo te voy a entregar un ejército, el ejército enemigo. El ejército enemigo parece tener todos los recursos, todas las herramientas para vencerte, pero no te preocupes, yo los voy a poner en tus manos. Yo los voy a poner en tus manos. Y ya discutimos el principio número 1, el elemento número 1, punto número 1. Aquel que está con Dios está en mayoría, porque donde está Dios está la mayoría. No importa si estás tú solo con Dios, sigue siendo mayoría. Y en este otro punto, mira lo que dice aquí. Cuando se está hablando de entregar al ejército de esta manera, lo que Dios le está diciendo es que yo te voy a colocar en un lugar privilegiado. Privilegiado. Y Dios hace eso con sus hijos, con las personas que desean entregarse a Él, con las personas que dicen yo voy a vivir con Él, yo quiero vivir con Dios.
Dios dice, yo te voy a colocar en un lugar privilegiado para que puedas manejar la crisis de una manera más clara, más completa. Yo voy a manejar, voy a colocarte en un sitio para que tú puedas mirar objetivamente lo que está sucediendo y para que notes que eso tal vez tú no lo puedes resolver, pero si me lo entregas y actúas en mi voluntad, yo te lo voy a dar. Hay problemas. Escucha bien, si en algún momento tienes problemas, número 1, aléjate del drama. Aléjate del drama, desconéctate del drama para que puedas analizar la situación de una manera más objetiva. Analizaste la situación, toma una decisión, entonces actúa. Pero en muchas ocasiones nosotros nos quedamos en el drama. Nos quedamos en el drama eternamente. Y después nos quejamos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Porque te encanta el drama, por eso, dice Dios. Suelta el drama. Suelta el drama. Ya, no todo el mundo está en contra tuya. Y los que están en contra tuya, que se resuelvan con Dios. ¿Los puedes tú cambiar? No los puedes cambiar. Pues entonces colócalos en las manos de Dios. Y que Dios se encargue. Que Dios se encargue. Punto número 1. Cuando estamos con Dios estamos en mayoría. Punto número 2. Dios habrá de colocarte en lugares privilegiados. Y eso te va a facilitar resolver cualquier situación que venga. Imagínate la escena, ¿no? Y yo creo que en este momento es importante esa imaginación santificada para entender lo que sucedió allí. El pueblo de Israel, los 10,000 hombres, suben al monte. Allí estaba Barak, allí estaba Débora. Y Dios permite que se le informe a Sísara acerca de lo que está haciendo el pueblo. Sísara prepara su ejército, prepara los 900 carros y viene con todo su ejército a atacar al pueblo de Israel, a los israelitas. Pero ellos entraron al arroyo, es decir, entraron al monte. Y aquellos que saben un poquito, aquellos que son exmilitares y nos están viendo en el día de hoy, saben que a veces el ganar una guerra, especialmente en aquel tiempo que era cuerpo a cuerpo, dependía enormemente de tu posición, de dónde estabas localizado. Y estar en un monte, estar en la altura versus estar en el valle, en un arroyo, es más privilegiado, te da ventaja. Te da ventaja. Y no solo eso, en este caso estamos hablando de un ejército que iba en el nombre de Dios. Y cuando Dios habla, todo le obedece. Y quizás algunos me podrían decir, pastor, usted está exagerando con su imaginación, pero yo creo que los elementos de la naturaleza estaban de acuerdo con Dios en ese momento para ayudar al ejército de Israel, al pueblo de Israel, a los 10,000 hombres de Israel. Si lo que los comentaristas nos dicen, los teólogos nos dicen, de que el pueblo de Israel no tenía herramientas para ganar, físicas, para ganar esta guerra. Es decir, no tenían entrenamiento, pero tampoco tenían espada, lanza, etcétera, escudos, arco, flecha, cosas para defenderse. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo? No hay otra manera que decir, fue un milagro. No hay otra cosa que decir. Yo no sé cómo lo lograron. Yo lo único que tengo para decirte es que Dios los envió. Es que Dios se encargó y Dios es experto transformando lo que es imposible en posible. Esta no es la única historia que la Biblia nos presenta, aún más. Algunos dirían que tu caso era un caso imposible. Algunos dirían, se atreverían a decir, que tu caso, que tu vida era una vida imposible de resolver. Y mira dónde tú estás. Buscando al Señor, arreglando tu vida, dejando las drogas atrás, el alcohol atrás, el adulterio atrás, dejando el maltrato a otros atrás, transformando tu vida personal y siendo feliz por primera vez en Dios. Parecía imposible, quizás a los ojos humanos, pero lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, no es imposible para Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Es maravilloso y no hay duda. Entonces tenemos lo primero, cuando estamos con Dios estamos en mayoría. Número 2, cuando pedimos a Dios que nos ayude, que nos dirija, Él nos va a colocar en lugares privilegiados. El ejército llega allí, los elementos de la naturaleza confabulan para ayudarlos. Y tal vez el arroyo se puso más espeso, y la tierra se ablandó más. Y el sol comenzó a alumbrarle las caras que los cegaban. Todo esto es imaginación, por supuesto, pero no hay por qué dudarlo. El agua tal vez respondía y decía, nuestro Creador nos está llamando. Hay que ayudar a este pueblo, vamos a ayudarlo. Y tal vez los carruajes, los carros, las ruedas se estancaban en el fango. ¿Quién sabe? Los israelitas bajaron
el monte para atacar a estos hombres que estaban armados. Y la Biblia nos dice que todos murieron a espada. Así que yo no sé, tal vez les quitaron las herramientas, las armas, y murieron. Y en ese momento, en ese estrés, en esa ansiedad, en ese drama, en ese revolú, Sísara, el general de este ejército, ve que la situación no está apuntando bien, así que se escapa. La Biblia dice que se fue a pie, dejó el carro, lo dejó, se fue. Llegó a la tienda de unos hombres israelitas también, o de una mujer, esposa de un israelita descendiente de el suegro de Moisés. Su nombre Eber, el nombre de ella Jael. Llega allí y la historia, haciendo la historia larga, corta, le pide refugio. Ella le dice que sí, que entre. Este clan o esta tribu, esta sección del pueblo de Israel estaba en buenos términos con el rey que tanto daño le estaba haciendo a Israel. Así que Sísara de seguro fue confiado en que iba a estar seguro allí. Y la Biblia nos dice, usted lo puede leer posteriormente en ese capítulo, que le pide algo de tomar a la mujer, a Jael. Jael le da leche, lo cubre con una manta y le permite dormir un poco allí. Y una vez dormido, Jael él lo mata de una manera bastante sangrienta. Y quizás esta ilustración no es la favorita para nosotros los cristianos que creemos en el amor. pero nos da un tercer punto. Y es el hecho de que Dios termina los procesos. Si Dios tenía la intención y te prometió que iba a terminar un proceso en tu vida, créelo, porque así será. Créelo, Dios completa los procesos. Y tal vez tú hoy te sientes incompleto. Tal vez tú hoy estás luchando y diciendo, Señor, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta cuándo voy a luchar sin tener los resultados que quiero? Dios te dice, sigue luchando porque no estás sola. Sigue luchando porque no estás solo. Sigue luchando porque cuando estás conmigo estás en mayoría. Sigue luchando y orando y conectándote a mí, porque yo voy a abrir tus ojos para que te des cuenta de que yo te he puesto en una posición privilegiada. Te he puesto a volar como los águilas. ¿Sabes tú que los águilas vuelan por encima de la tormenta? Ellos no se quedan en el drama de la tormenta. Ellos vuelan por encima de la tormenta y pueden ver la tormenta bajo sus pies. Dios te quiere así. Dios te ha colocado en un lugar privilegiado. Y entiende lo siguiente, hay luz al final del túnel. Y esa luz se llama Jesús, el cual ha prometido completar la obra que inició en ti. Estás listo para un año especial. Estás listo para un año de bendición. Dios desea tenerte como su hijo. Dios desea tenerte como su hija. Y desea que tú este año le hables a otros del amor maravilloso que nuestro amado nos ha regalado. Espero que esta palabra te haya bendecido. Sigue hacia adelante y disfruta de este sábado maravilloso con tu familia. Si estás observando este video posteriormente, que Dios te bendiga y te guarde también. Ora conmigo. Padre, gracias por la oportunidad de estar vivos, la oportunidad de vivir una vida de calidad, la oportunidad de recibir a Jesús en nuestro corazón y comenzar a disfrutar, aunque sea un poquitito, de esa vida eterna que nos has prometido. Gracias porque cuando estamos contigo somos mayoría. Gracias porque tú nos colocas en lugares privilegiados. Gracias porque tú terminas los procesos que has prometido completar. Te amamos, Jesús, en tu nombre. Amén. Abraza fuerte al que está a tu lado. Dios te bendiga, Dios te guarde. God bless you.